Buenas noches, ¿cómo está? Al final, la verdad es que se cansaron. Se cansaron de la espera, de la dilación, de tirar la pelota para adelante, pero que sin que hubiera juego, sin que se avanzara, sin que hubiera responsabilidad. Y entonces James Hamilton, Juan Carlos Cruz, José Andrés Murillo dijeron, mira, esto se acabó, vamos a demandar civilmente a la Iglesia. ¿Cómo? Sí, civilmente. Le vamos a exigir indemnizaciones. Respondió el arzobispo Ricardo Chatti y dijo, mira, en realidad yo no tengo miedo, no tengo nada que temer, que casi como que hagan lo que quieran. Juan Pablo Hermosilla es abogado justamente de los tres futuros demandantes, digo futuros porque están preparando el juicio y nos acompaña esta noche. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Por qué se cansaron? Porque en un principio decían que no era claro que iban a demandar civilmente. ¿Para qué indemnizaciones? ¿Qué pasó? A ver, después de cerrar la primera etapa que concluye con la acreditación de los hechos del punto de vista eclesiástico, canónico, y del punto de vista civil, con el fallo de la ministra González, que después termina siendo confirmado por la Corte, en que los hechos quedan dos tipos de hechos claros. Primero, los abusos en sí mismos, y en segundo lugar también queda bastante claro cómo estos abusos estuvieron en conocimiento del arzobispado en distintos momentos y que incluso fueron denunciados formalmente y que estas denuncias no recibieron ninguna atención, lo que entre otras cosas permitió que siguieran habiendo abusos con otras personas. Entonces, nosotros después de que estas cosas se terminaron, esperamos pacientemente de que alguien se nos acercara y nos dijera, sabe que los ciclos de estos duelos se cierran con la reparación. Y la reparación tiene elementos simbólicos, no económicos, y tiene que son muy importantes, el pedir perdón de fondo, el mostrar cómo se han tomado medidas para evitar que estas cosas vuelvan a ocurrir, etcétera, acompañamiento efectivamente a las personas y además decirle, oiga, ¿cuánto ha gastado usted en terapia producto de esto? ¿Cuál fue el costo que usted pagó por salir a enfrentar esto públicamente, atendido que nosotros no nos hicimos cargo y lo obligamos a usted en la práctica a tener que exponerse públicamente para hacer esto? En fin, esperamos un año. Y cuando nos dimos cuenta que esto no iba a ocurrir por declaraciones que fueron públicas del presidente de la Conferencia Episcopal y del arzobispo Santiago, de hace un mes y medio atrás se tomó la decisión de iniciar el camino civil, no tanto por las indemnizaciones en sí mismo, que tienen derecho a ellas y que van a ser solicitadas, sino sobre todo por marcar un rumbo. Yo creo que la sensación que tienen mis defendidos y que yo comparto es que aquí no se han aprendido todas las cosas que se dicen que se han aprendido, que hay una falta de empatía con la situación que ha ocurrido y que por lo tanto está el riesgo que estas cosas sigan ocurriendo y que al final, como ha pasado en muchas partes, la única forma como esto se termina aprendiendo es por el bolsillo. ¿Sabe que usted cada vez que expone a un joven o a un niño a un abuso, no solo tiene el problema del reproche social, moral, jurídico, penal, sino que además todos los perjuicios puede tener que enfrentarlo y pagarlo? Y eso ha operado en algunos países como un buen disuasor. ¿Quiénes son aquí? Claro, la Iglesia es responsable como institución, civilmente. Sí. Pero ¿quiénes son las personas responsables? Porque ustedes van a exigir indemnización a personas determinadas y me imagino que en forma solidaria a la Iglesia como institución. Claro, estamos centrándolo por las características, en nuestro caso, en el arzobispado de Santiago. ¿En quién? Es que la persona jurídica es la que vamos a nosotros a demandar. No sé si vamos a demandar nosotros además a personas naturales, pero a lo menos al arzobispado como tal, porque los antecedentes que aparecieron en la investigación es que arzobispos anteriores a Ricardo Chatti, no hay que olvidar que él fue nombrado hacia el final del caso nuestro, hace un año y medio atrás aproximadamente, fueron informados. Incluso hay dos arzobispos que aparecen mencionados en la investigación que habrían recibido estas denuncias. Errázuriz, desde luego, ¿no es cierto?, en el caso nuestro, pero además aparecen denuncias presentadas por otros testigos que aparecieron en los años, comienzos de los años 80, cuando Errázuriz no era arzobispo. Entonces, nosotros lo que vamos a sostener es que aquí hay antecedentes que ya están a la vista, más otros que esperamos agregar, de que era una política del arzobispado, al menos de Santiago, en relación al sacerdote Caradima, de no solo no cursar las denuncias, no investigarlas a fondo y mirar para el otro lado de forma tal de permitir que esto siguiera ocurriendo. No hay que olvidar, para que se entienda la lógica de esto, que en el caso de Caradima, como muchos otros sacerdotes, es esencial el abuso de la calidad de sacerdote, porque el sacerdote tiene el poder que permite hacer las confesiones, ser el guía espiritual y tener este poder que llevaba finalmente, ¿no es cierto?, a obligar las voluntades de las víctimas a hacer cosas que hicieron. O sea, quieren probar que hubo un modus operandi. Eso.
Eso es. Sí. A través de una serie de actos reiterados que tienen el mismo sentido, el mismo objetivo y que responden a una política. Así es. Eso es. Así es. Y vamos a usar sobre todo información que viene de miembros de la Iglesia. Esto, contra lo que se crea, no es un ataque a la Iglesia, no es un ataque al arzobispado, estamos pidiendo que se aplique el derecho. Los principales testigos yo creo que van a ser sacerdotes. Creo que, por ejemplo, parte de los testigos relevantes van a ser los sacerdotes que recibieron denuncias en su momento y que las comunicaron a los arzobispos respectivos y que dicen que no. Pero en este caso, sí, sacerdotes contra el cardenal chileno Francisco Javier Errázuriz. ¿Eso es? Claro, ¿Sacerdotes contra el cardenal? Yo creo que ya ha prestado declaración en varias oportunidades el que fue el primer promotor de justicia, Eliseo Escudero. Algunas fueron conocidas públicamente en su momento de sus declaraciones, y lo que él dice, pero no admite dudas. Lo que él dice: yo recibí denuncias, me parecieron muy graves, me parecieron verosímiles, creíbles, las comuniqué. No recibía respuesta, no sé por qué no me decían nada, quedaba ahí la cosa. Tiempo después recibía otra denuncia contra el mismo sacerdote, volvía a decir: es gravísimo, es verosímil, es creíble. ¿Y él con quién hablaba? Hablaba con el cardenal Errázuriz. ¿Y el cardenal como si nada? Así, por lo menos, no se conoce una reacción frente a esas cosas desde el punto de vista que haya hecho algo. Al revés, lo que está claro es que la señal, yo creo que recibía Caradima, y que ha pasado yo creo con otros sacerdotes, es que a él lo podían denunciar y no pasaba nada. De hecho, es súper importante una declaración que presta el propio Caradima. Caradima, en un momento que es interrogado por la ministra González, relata que se le acerca al cardenal Errázuriz y le dice que hay una denuncia en contra de él, pero que no se preocupe, que no van a llegar a ninguna parte. Eso lo relata el propio Caradima. Entonces, nosotros nos parece que el que se diga hoy día sabe que la Iglesia no es responsable, el arzobispado no es responsable, eso es ir en contra del derecho. La Constitución y el sistema jurídico de responsabilidad extracontractual rige para todas las personas. En Chile no hay inmunidad, que no existe la reina Isabel como en Inglaterra, hasta el presidente de la República es responsable civil de sus actos. Y esto que se ha tratado de insinuar o decir en el último tiempo, de que aquí como que la jurisprudencia ha señalado que ellos no tienen, es falso. Pero eso lo dijo Ricardo Sati, dijo: claro, estos son responsabilidades personales, no son responsabilidades de la Iglesia no responde. Claro. Goich, el obispo Goich, dijo: mira, la verdad es que no tenemos plata, así que no sé dónde lo van a perseguir. Pero eso es un tema distinto, porque aquí hay cuestiones simbólicas, civiles importantes. Que se diga que son responsables civilmente en un fallo que el día de mañana sea ejecutado ya es mayor, aun cuando no haya donde cobrar, pero que ya diga, sabe que usted va a ser responsable. ¿No hay donde cobrar? No, si va ¿No hay un exceso? Sí, no, si, yo creo que eso es, bueno, quiero creer que fue un error de buena fe, porque la verdad es que la propia Pía Unión Sacerdotal, que es la asociación con personería jurídica civil y religiosa, donde participaba Caradima en su círculo, tiene un patrimonio enorme. ¿Es verdad que están disolviendo esto y traspasando los bienes y que se van a quedar sin nada? No sé si en qué están, pero sé que se está disolviendo. No sé qué están haciendo con los bienes, pero queremos movernos rápido por lo menos. Ah, ¿tienen miedo? Es que la verdad es que cuesta, cuando se producen las últimas declaraciones hace un mes y algo atrás, en que dicen y aseveran que no hay responsabilidad por parte de Ricardo Sati y del presidente de la conferencia episcopal, uno de verdad no entiende el tema, porque además sobre todo se dio una cosa que pareció una ironía. No, si lo que nosotros hacemos con las víctimas es acompañarlas, y mis clientes me dijeron: ¿y cuándo nos han acompañado nosotros, mamá? Porque por último nos dijera: mira, efectivamente lo que falta es fijar una cifra para pagar los gastos que hemos incurrido, que claro que además no son legales, no se han generado gastos legales, tienen que ver con otros gastos que ellos, desde gastos terapéuticos a todo tipo de cosas, los costos que pagaron por tener que salir a exponerse, porque la Iglesia no resolvía los temas internamente. Pero en lo concreto, eso tampoco ha existido. Entonces, ellos van detrás de la búsqueda de marcar un camino, además, de decirle: si usted tiene un hijo que fue abusado, si usted, bueno, no se le olvide que además tiene derecho a la reparación. Eso es un derecho constitucional. Y es un derecho que no solo involucra, como se trataba en la cosa económica, tal vez lo más importante de todo es lo simbólico, que los hagan responsables. Hay algo raro en la Iglesia chilena. Primero, parece que hay una cultura, es mundial, pero estoy hablando de Chile, hay una cultura. Sergio Balich, por ejemplo, un personaje de la Iglesia Católica, que dice a alguien que quiere demandar, a propósito del cura Tato, si mal no recuerdo: no, ustedes hoy son una hormiga delante de un elefante que es la Iglesia. ¿Qué se imaginan? Una pobre madre, de hijas abusadas, una cosa impresionante. Cristian Precht, uno de los pilares éticos de la Iglesia chilena,
acusado. Fernando Canadima, que en algunos sectores también era un pilar, sí, acusado. El arzobispo Achate dice, nosotros no respondemos. ¿Qué se imaginan? Es una responsabilidad individual, nosotros nada. Hay un problema cultural profundo y todos sabemos que las culturas, para cambiarlas, no es por un papel, no es por un decreto, sino que es por una acción prolongada en el tiempo. Yo creo que hay dos problemas culturales. Yo tengo la impresión, por lo que apareció en el caso nuestro, porque no quiero generalizar, pero en el caso nuestro, y por las otras situaciones que aparecieron vinculadas al caso nuestro, yo creo que aquí había una cultura de tolerancia al abuso. Dos, creo que en muchos casos se llevó una cultura de encubrimiento del abuso. De que si se enteraba o no hacían nada, o a lo más lo trasladaban. Lo que era terrible, porque era sacar a una persona abusadora de una comunidad para llevarlo a otra. El caso del Curatato. Pero además el caso que se dio en los Andes, no me acuerdo, no voy a hacer referencia mayor al caso, no comparto de él, pero me acuerdo que me llamó la atención ahí ver cómo un sacerdote acusado de la violación de una menor de 13 años, y fue condenado después por ello, que después queda embarazada, que se hace un aborto, y que después el obispo respectivo, en vez de denunciar esos hechos, lo traslada a Rancagua, y en Rancagua vuelve a cometer unas violaciones, y tampoco se producen denuncias al sistema. Yo creo que hay algo extremo pasando. Yo creo que hay algo que ha sido muy grave, que es algo que apareció ahora, pero que habla de una cultura de tolerancia al abuso. Y de la impunidad. Y de la impunidad de todas maneras, pues estos casos han marcado espacio por eso. Se está intentando una medida prejudicial probatoria. Para iniciar el tema, sí. O sea, que exhiban documentación. Si no exhiben documentos, si se resisten, si dicen que la Iglesia en realidad no puede porque forma parte del secreto, forma parte de tal, ¿podrían ir detenidos en forma como medida de apremio? Hagamos un alto, volvemos en un instante. Juan Pablo Hermosilla es abogado de James Hamilton, Juan Carlos Cruz y de José Andrés Murillo. Anunciado una demanda civil en contra de la Iglesia Católica. Reparaciones se está anunciando. Y antes de ir a la pausa habíamos dicho que se está presentando una medida prejudicial probatoria, que exhiban documentos. Recordemos que el arzobispo Achate dijo, no tengo nada que temer, que demanden, allá ellos. Si es que no exhibe los documentos que se solicitan, ¿podría ir alguien preso como medida de apremio? Uno podría buscar una forma de llegar a eso, pero no nos interesa. Yo creo que aquí nos vamos a ir detrás de las normas generales civiles, que si no los presentan los documentos, la sanción que tienen más bien es que no los pueden usar para defenderse en la demanda. Nosotros de buena fe le hemos pedido ciertos documentos, imagínense, cosa simple, copia de las declaraciones originales de mi defendido ante la autoridad eclesiástica cuando hicieron las denuncias. Nosotros sabemos lo que declaramos, porque queremos ver las declaraciones y qué es lo que tuvo un conocimiento de ellos cuándo. En segundo lugar, queremos copia del fallo del Vaticano, porque no tenemos copia del fallo del Vaticano, que es importante, porque ese fallo del Vaticano le da la razón a mis defendidos, etcétera. Son ese tipo de cosas bien gruesas. Entre otras cosas se les está pidiendo que entreguen documentos de otras denuncias que hayan habido, que hayan tenido conocimiento del mismo contexto, en fin, puras cosas que se están pidiendo buena fe para tener una litigación transparente y eficiente. Y si no los entregan, bueno, lo único que vamos a hacer nosotros es decir, ok, demuestra que no están actuando de buena fe del otro lado. Y tendremos que litigar sin esos documentos, igual lo podemos hacer, pero ellos no van a poder usarlos para defenderse. Pero yo creo que lo más importante es otra cosa. Yo creo que esta palabra que los abogados de repente le perdemos el respeto porque lo usamos mucho, la buena o la mala fe. En el caso de la Iglesia, si ella puede hacerlo, pero si litiga de mala fe, yo creo que le va a traer costos. Pueden hacerlo. Pero si ellos no nos cooperan, aquí estamos hablando de situaciones graves, no estamos hablando de un mero accidente del tránsito, una cosa menor. Y si ellos más bien inician una política de obstrucción y no entregarnos los antecedentes, de no seguir sosteniendo esto que no sé qué base tiene, es decir, que no tienen ninguna responsabilidad, yo creo que ellos van a pagar un costo, porque la litigación de mala fe al final se nota. A ver, están pidiendo documentos, entre otros la sentencia. ¿Cómo es posible que los afectados no tengan la sentencia? Normalmente, si uno hace una denuncia, obtiene una sentencia final, absolutoria, condenatoria, pero algo. ¿Cómo no tienen la sentencia? ¿La pidieron? Sí, en su momento se pidió y se nos dijo que no se nos podía pasar porque, de acuerdo a las regulaciones internas de la Iglesia, pero nosotros le dijimos esto es un caso excepcional, es importante. De hecho, la pidió la ministra González
y se le dio lo mismo que nos pasaron a nosotros, que es como un extracto menor, una cosa que salió como pública, pero no es la copia del fallo, y tampoco se lo pasaron a la ministra González, lo que generó una tensión, si se recuerda, en su momento con el Poder Judicial chileno. Pero nosotros ya a esta altura estamos justamente buscando la responsabilidad del arzobispado y por lo tanto nos parece que es importante tener ese antecedente y no saber qué dijo el Vaticano. En todo caso se descarta solicitar una medida de premio. Ahí sí, nosotros habría formas de buscarla, pero no queremos, no interesa, no, porque se descarta totalmente. Es que hay cierto cansancio, aquí queremos hacer las cosas limpiamente, no podríamos presentar querellas por encubrimiento. Podríamos iniciar acciones penales también, pero ¿sabes qué? Los hechos están claros, cerramos la primera etapa. ¿Qué son los encubridores acá? Yo creo que aquí los encubridores son todas aquellas personas que, teniendo antecedentes para poder detener las acciones delictuales y estando además en posición de garante respecto al tema, no hicieron nada. ¿El cardenal Errázuriz es encubridor? Yo creo que habría mérito para que nosotros pudiésemos investigar su responsabilidad. ¿Como encubridor? Así es. ¿Es Sati encubridor? Yo creo que Ricardo Sati llega después de ocurridos los hechos, no él es bueno, que está el encubrimiento después de los hechos siempre. Sí, no, pero aquí llega bastante después. No, respecto de él, la participación de los hechos es para efectos prácticos cuando se está cerrando el tema, así que no tenemos una posición de cargo contra él. ¿Has descartado absolutamente una querella por encubrimiento o está ahí, en barbecho, en reserva? Lo que estamos buscando es cerrar esta etapa y mostrar de alguna manera un camino que evite estas distorsiones que se han tratado de instalar, como por ejemplo que la Iglesia tiene una especie de inmunidad, o el arzobispado, o un obispado tiene inmunidades legales. Nadie las tiene en Chile, nadie desde el punto de vista civil. Y eso nos interesa marcarlo por la vía de hecho, no hay nada que comunique más que las acciones, digamos. Y por lo tanto, que se inicie un juicio ordinario que va a tomar su tiempo, que se va a poder litigar, esperamos de buena fe, adecuadamente, cada parte podrá poner sus argumentos, legítimamente ellos podrán sostener algún argumento que en el sentido contrario a lo que estamos diciendo nosotros, pero a nosotros nos parecería que sería un acto de mala fe que sigan ocultando información. ¿Y medidas prejudiciales precautorias? O sea, ¿en qué sentido? Que tengan miedo que se distraigan, como dicen por ahí en los tribunales, que se distraigan los bienes, se vayan a otra parte y después no tengan con qué responder. Hacemos un alto, volvemos en un instante. Juan Pablo Hermosilla nos acompaña esta noche. ¿Hay alguna posibilidad de una medida, una acción preventiva, una prejudicial precautoria, porque tienen miedo de que los bienes desaparezcan? Siempre se evalúan esas cosas. Si nosotros tuviéramos antecedentes de que se van a tratar de ocultar bienes, sobre todo algunos bienes concretos, por ejemplo los que formaban parte del patrimonio de la Pía Unión Sacerdotal, obviamente ejerceremos nuestros derechos. Pero también queremos no sobrereaccionar y queremos ir al fondo del tema y marcar un punto conceptualmente. Nosotros vamos a tener que es responsable civilmente el arzobispado de Santiago, por lo que veo ellos dicen que no, y queremos que eso se discuta y que el Estado chileno, a través de sus instituciones, del Poder Judicial, fije la posición. ¿Cuántos bienes tiene el arzobispado? No lo sé que tiene bienes de distinta índole, pero tiene bastantes bienes. Pero ¿Es no rico sé el arzobispado de Santiago? No sé, pero tiene bienes suficientes para enfrentar estas cosas, por lo menos de acuerdo a los estándares chilenos. ¿En cuánto ustedes calculan la indemnización? Correcta. Sí, a ver, nosotros lo que dice el sistema legal y éticamente es igual, que la indemnización tiene que ser completa. En el caso nuestro son dos perjuicios que ellos han tenido, y los dos muy grandes. Uno, el perjuicio por los abusos mismos. Dos, el tener que después, cuando van a pedir ayuda, después de ocurridos los hechos, van a pedir ayuda a la institución, al arzobispado de Santiago, denuncian los hechos, tener que pasar 6 años soportando no solo la indolencia, el distanciamiento, y en opinión nuestra del verdadero ocultamiento de estos antecedentes. Por eso hacía mención a esta declaración del propio sacerdote Caradima en su momento. Y lo que los obliga a ellos a decir dos cosas: o me como esto y permito que los abusos sigan ocurriendo, o voy a tener que salir a pagar un costo tremendo que ahora me voy a tener que exponer. Y voy a tener que salir a romper esta red de protección que hay sobre estos abusos, esta red de encubrimiento, y pagando un costo personal tremendo que yo creo que nadie lo puede discutir, todos lo vimos. No hay que olvidar además que en los primeros meses sufrimos, mis clientes, los ataques de parte de todo el entorno de Caradima y otros sectores sociales que lo apoyaron.
salieron empresarios importantes, salió mucha gente a defenderlo. Hubo, no sé, medios de prensa que publicaron hasta la dirección de algunos de mis clientes, fotos de ellos, y esto fue una especie de funa que se le hizo tratando de prevenir que salieran otras denuncias. Esos costos que pagaron ellos durante 1 año y medio, casi 2 años, fueron tremendos. ¿Esto se traduce en dinero? ¿En un monto? Esto se traduce en dinero que no hemos determinado todavía. Pero más o menos, ¿cuánto? Vamos a usar estándares chilenos, no vamos a ir a estándares internacionales. Yo creo que los montos lo que tienen que hacer es reflejar la entidad, el monto de los perjuicios, pero todavía no hemos fijado las cantidades ni los rangos. Sí, vamos a aplicar los criterios chilenos. ¿Pero cuánto es eso? ¿Menos de cuánto? ¿Más de cuánto? No lo sé, porque no puedo pronunciar una cifra mientras no la tenga aprobada por mis clientes y no la hemos definido. ¿Todos todavía. por igual? No, porque hay algunos que han sufrido más daño que otros, evidentemente. ¿Quién es el que ha sufrido más daño? Yo creo que uno puede en lo grueso establecer, en los míos justamente son tres categorías distintas. En el caso de José Andrés, tiene varios episodios de abuso y de ataque, de acoso psicológico sobre él fuerte. En su momento, Caradima, temeroso de que él lo fuera a denunciar. Recuerdo que todos mis clientes, además, eran personas con una profunda vocación religiosa en su momento. Todos querían ser sacerdotes. Hubo 2 de los 3 que además fueron seminaristas, digamos. Y incluso se dio el trabajo de llamar al superior de los jesuitas en su momento, decirle: hoy está postulando, donde él está tratando de ingresar, un joven que se llama así, y ten cuidado, medio loquito, medio fantasioso, para cubrirse hábilmente de que no le creyeran si él decía algo. Pero él tiene un daño de menor impacto tiene un daño, pero es de menor impacto que el que tiene Juan Carlos Cruz. Juan Carlos durante varios años sufre abusos de carácter sexual y psicológico. Y por último tenemos a James Hamilton, que durante un periodo extraordinariamente largo de tiempo sufre esta relación de abuso, más largo que los otros 2, y por lo tanto yo creo que cualquiera sean las cifras y los rangos que manejemos, insisto, van a ser estándares chilenos, pero van a reflejar estos tiempos de abuso y la gravedad de los abusos, por lo tanto van a ser cifras diferenciadas. ¿Hay alguna posibilidad de venimiento? Siempre nosotros hemos estado abiertos a esa posibilidad, de alguna manera, sin entrar en detalle. Esto lo hacemos como una medida, igual que cuando me vienen ahora a mí, que no es una medida buscada, que siempre hay una cierta ingenuidad de parte de mis clientes de creer que en algún momento alguien se va a dar cuenta de que se han hecho mal las cosas, y sobre todo por el imperativo moral va a salir a decir: ¿qué hemos hecho? ¿Cómo los hemos tenido abandonados todo este tiempo? Y vengan para acá, ¿cómo los ayudamos? ¿Cómo los apoyamos? A lo menos que aparezca el acompañamiento que se hablan tanto, que no se aparece por ningún lado. Y bueno, se ha optado por esto porque lo otro no apareció al final, después de esperar. Pero la puerta está abierta. Siempre, cosa razonable y que incluya la reparación completa para cerrar los ciclos. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos esta noche. Juan Pablo Hermosilla, abogado, anunció demandar civilmente a la Iglesia Católica en el caso Caradima. Buenas noches.